la primera parte, y el próximo miércoles entonces hablaremos de una segunda parte. Así que quisiera comenzar definiendo lo que es escatología bíblica. No sé si ustedes pueden leer ahí, pero bueno, está pequeño. Les prometo para el próximo miércoles ampliarlo un poquito más. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Podríamos decir que proviene del griego eschatos o shatos, que significa último, fin o final. John MacArthur, que recientemente pasó a la presencia del Señor, definió la escatología como la doctrina cristiana. En el contexto de la doctrina cristiana, la escatología es el estudio de los últimos tiempos y de los sucesos asociados con el regreso de Jesús, incluidos la tribulación, la resurrección, los juicios y el reino. La escatología es una rama de la teología que, como bien dijimos, se encarga de estudiar las últimas cosas. Hay otras ramas de la teología, como por ejemplo soteriología, que se encarga del estudio de la salvación. Otra rama de la teología como la amartiología, que es el estudio del pecado. La antropología, el estudio del hombre, y otros más. Son como 10 o 11 temas que se le llama teología sistemática. Entonces, a nosotros nos compete hablar de la escatología. Así que cuando usted escuche este término, escatología, piense en las últimas cosas, en el estudio de las últimas cosas, el estudio de los tiempos finales asociados con el regreso de Jesús, incluido, como bien decía MacArthur, la tribulación, la resurrección, los juicios y el reino. ¿Por qué es importante el estudio de las últimas cosas? En su libro, Paul Bingware, que todavía está vivo, ya viejito pero vivo, nos habla por lo menos de 5 importancias que tiene el estudio de las últimas cosas. Es decir, que para el creyente el estudio de las últimas cosas debe ser importante. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, porque la profecía bíblica nos recuerda que Dios es soberano. En un mundo caótico, en un mundo de guerra, en un mundo donde nosotros vemos que el mal como que vence, debemos recordar que nuestro Dios está al control de todas las cosas. Entonces, el estudio de las profecías bíblicas nos recuerda eso. También nos recuerda que Dios es bueno, que Dios tiene un plan que diseñó desde la eternidad y que ese plan es bueno para todos aquellos que pongan la confianza en Jesucristo. En tercer lugar, la profecía nos motiva a vivir una vida santa. El expectante regreso de nuestro Señor Jesucristo nos debe motivar a nosotros vivir santamente, a vivir como verdaderos hijos de Dios. En cuarto lugar, la profecía bíblica nos ayuda a establecer prioridades adecuadas. No somos de este mundo, nosotros estamos de paso, como dice la Biblia, así que nuestras prioridades deben estar enfocadas en ¿qué? Bueno, en que un día vamos a estar por siempre con el Señor. Así que la profecía bíblica nos recuerda que nuestro destino no es este mundo, sino el mundo de Dios y su Hijo Jesucristo. En quinto lugar, la profecía bíblica nos brinda esperanza. Hermano, mire, uno sabe que mucha gente estudiando la profecía, viendo el libro de Apocalipsis, se mete en miedo. Pero déjeme decirle que el estudio de la profecía
antes que meternos miedo, nos da esperanza. Nos da esperanza de un glorioso evento como la venida del Señor, de un glorioso evento como que estaremos por siempre con Él. Así que el mismo Pablo decía a los tesalonicenses, hablando, ¿verdad?, del regreso de Cristo, que debemos alentarnos con estas palabras, de que bueno, de que Cristo va a regresar y en su regreso los muertos en Cristo van a resucitar y un sinnúmero de cosas. Entonces, la profecía bíblica, más que miedo, nos da esperanza. Así que ahí vemos por lo menos 5 cosas que son importantes y por eso nosotros estudiamos la profecía bíblica. En la noche de hoy, nosotros vamos a ver 3 posiciones, 3 posturas respecto al regreso de Cristo. 3 puntos de vista. Y lo vamos a ver con relación básicamente a Israel y la iglesia, con relación al regreso de Cristo propiamente, con relación al milenio y con relación a los juicios. Mira, hermanos, el pastor Miguel Núñez, un hombre muy respetado, duró o dio más de 7 u 8 sermones sobre escatología y no terminó. Así que no crea que en 2 días, en 2 miércoles, vamos a ver todo. Es muy probable que veamos muy poco de la escatología bíblica. Así que el propósito de estas dos clases no es que nosotros, vamos a decir, estemos convencidos de algunos detalles sobre el regreso de Cristo. El propósito principal de estas clases bíblicas es que nosotros estemos convencidos de que Cristo viene. De que Cristo viene a buscar a su pueblo. De que nosotros estaremos por siempre con Él. Hay algunos detalles que ni lo van a ver y quizá usted diga, pero tú no hablaste de esto. Bueno, imagínense, no hay tiempo para hablar de todas las cosas. Entonces, vamos a hablar del amilenialismo, del postmilenialismo y del premilenialismo. Quizá usted solamente ha escuchado hablar del premilenialismo o de el premilenialismo dispensacional que está dentro del premilenialismo. Quizá usted nunca ha escuchado hablar del amilenialismo o quizá nunca ha escuchado hablar del postmilenialismo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque son posiciones que sustentan hombres que son serios estudiantes de la Biblia. En ambas posiciones hay hombres de Dios, serios estudiantes de la palabra de Dios. Antes de nosotros ver, quisiera citar a uno de los maestros más prominentes de los hermanos, del movimiento Los Hermanos, un dispensacionalista de nombre Ernesto Trenchard. Ernesto Trenchard dijo lo siguiente en uno de sus libros: existen diversas escuelas de interpretación de la profecía, aún tratándose de amados hermanos que no desean otra cosa más que exponer la verdad según la han comprendido tras laboriosos y sinceros estudios de la palabra de Dios. Este hecho debe salvarnos de un excesivo dogmatismo. ¿Qué quiere decir eso? De un excesivo entendimiento de que yo tengo la verdad absoluta y de que los demás todos están equivocados. Ernesto Trenchard dice, debemos salvarnos de un excesivo dogmatismo al estudiar la profecía y nunca deberíamos considerar a un hermano como hereje por su modo de entender los escritos proféticos, siempre y cuando admita plenamente la verdad bíblica sobre la persona y obra de Cristo. En pocas palabras, hermanos, hay cosas de las profecías bíblicas que no están claras.
Por eso, uno de los temas más difíciles de estudiar es la escatología. Entonces, Ernesto Trenchard nos aconseja, ¿verdad?, tengamos nuestra posición bíblica de acuerdo a la palabra de Dios, pero cuidémonos de ser dogmáticos. Ya le expliqué lo que es ser dogmático. Y dice él, no debemos considerar a un hermano hereje porque sea milenialista. Y aclaro, esta iglesia desde su fundación y la mayoría de iglesias templo bíblico, o vamos a decir todos los templos bíblicos, son dispensacionalistas. Nosotros no deberíamos tratar como un hereje a un amilenialista o a un postmilenialista, porque son hermanos fieles que estudian las Escrituras, que tienen un entendimiento diferente en algunos aspectos de la escatología y de la profecía bíblica. Ningún sistema escatológico es perfecto, hermanos. Ninguno tiene la verdad 100%, porque estos sistemas se han derivado del estudio humano. Y como usted sabrá, los humanos cometemos errores. Es cierto que hay sistemas que pueden estar más apegados que otros a la palabra de Dios. Ya dijimos que esta iglesia es una iglesia dispensacionalista, es una iglesia premilenial, y más adelante explicaremos lo que esto significa. Al final de esta clase veremos que no todos los creyentes estamos de acuerdo en los puntos secundarios de la escatología bíblica, pero también veremos que sí estamos de acuerdo en los puntos esenciales y por ello debemos dar gracias a Dios. Así que, hermanos, comencemos con el amilenialismo. Hay una cita, como ustedes pueden ver, de uno de los escritores más prominentes del amilenialismo, llamado Antonio Huequema, que ya está con el Señor. Él dijo, la iglesia no reemplaza a Israel, más bien la iglesia es la continuación de Israel. De esta premisa, prácticamente podemos decir que nace el amilenialismo, de su entendimiento de que la iglesia es la continuación de Israel, de modo que no hay diferencia entre Israel y la iglesia. Los amilenialistas regularmente están alineados a la teología del pacto. La teología del pacto es un modo de ver la Biblia en tres diferentes pactos. El pacto de redención, ustedes pueden ver aquí, esto no, ahí el pacto de redención, eso según el amilenialismo, en la eternidad hubo un pacto entre las personas de la Trinidad de Cristo voluntariamente venir a la tierra a dar su vida por los humanos. Esta es la base de los otros pactos. Está el pacto de obras, que fue un pacto en Adán, donde el hombre debía cumplir, debía obedecer. Si no cumplía, entonces iba a tener consecuencias, como de hecho sucedió. Y tenemos el pacto de gracia en el tiempo anunciado, ¿verdad? Y nosotros podemos ver ese pacto, según el amilenialismo, ya con Abraham y anterior a eso, en Génesis capítulo 3. Huequema resume el amilenialismo diciendo, ustedes no lo ven ahí, pero lo voy a leer, que el milenio mencionado en Apocalipsis 20 describe el presente reinado de las almas de los creyentes fallecidos que están con Cristo en el cielo. Ellos entienden que el encadenamiento de Satanás que se menciona en los primeros 3 versículos de este capítulo están en efecto durante todo el periodo en la primera y segunda venida de Cristo, aunque terminará poco tiempo antes del regreso de Cristo. Enseñan pues que Cristo regresará después de este reino celestial de 1000 años.
A ver. Bueno, explicamos eso. En el amilenialismo existen respecto a esto dos posiciones. Hay algunos que entienden que el milenio que se menciona en Apocalipsis 20 se refiere a los creyentes que han muerto en Cristo. Ellos están reinando desde el cielo ahora con el Señor. Es decir, que no hay un milenio literal, como sí lo cree el premilenialismo. Hay, por ejemplo, un autor llamado Sam Storm cree en esa posición. Hay otros que entienden que el reinado es un reinado espiritual que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Así que los 1000 años que habla Apocalipsis 20, que lo vamos a leer más ahorita, no son literales, sino que son figurados. Algunos hermanos amilenialistas no les gusta que le llamen amilenialistas. Ellos entienden porque el prefijo a indica no, es decir, amilenialista es no milenio o no milenialista. Ellos dicen, sí, nosotros creemos en un milenio, lo único que ese milenio no es literal, sino que es un milenio espiritual. Entonces, ellos entienden que el encadenamiento de Satanás, que se menciona en los primeros 3 versículos del capítulo 20, está en efecto durante todo el periodo de esta era. Es decir, que el encarcelamiento de Satanás sucedió cuando Cristo vino hace 2000 años. Y no es un encadenamiento futuro. También ellos dicen que ese encarcelamiento va a desatarse antes de que Cristo venga. Y allí Satanás la fuerza demoníaca va a aumentar y mucha gente será engañada, más de lo que ocurre en este tiempo. Sigue diciendo el hermano Joequema, los amilenialistas sostienen además que el reino de Dios está presente ahora mismo en el mundo, ya que el Cristo victorioso gobierna su pueblo por su palabra y su espíritu. Aún cuando dicho pueblo anticipa todavía un reino futuro, glorioso y perfecto, sobre la nueva tierra en la vida por venir. Algunos otros puntos del amilenialismo son, por ejemplo, como leía, que el reino de Dios está presente en este tiempo. El reino de Dios es ¿verdad? Donde Dios gobierna, donde Dios tiene completa autoridad, ¿verdad? En todo el mundo, porque Dios es el soberano. Otro aspecto del amilenialismo es que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento único, no dividido en 2 partes, como enseña el dispensacionalismo. Cristo viene una sola vez, no en un rapto secreto, no 7 años antes de la tribulación. Eso es un punto importante del amilenialismo. Otro de los puntos es que la gran tribulación está en curso. No serán 7 años de tribulación, no hay 7 años de tribulación como sí lo enseña el dispensacionalismo. Es decir, que la gran tribulación mayormente ocurre durante el periodo de la iglesia. En otras palabras, que la iglesia siempre ha tenido tribulación. Evidentemente ellos sostienen que al final habrá un periodo mayor de tribulación para la iglesia. Ellos entienden ese punto. Otro de los aspectos es que la segunda venida de Cristo será el fin. Es decir, que Cristo viene, resucita a los creyentes, recompensa a los creyentes y juzga a los malvados en el gran trono blanco. Es decir, no hay 1000 años literales después de que Cristo venga, sino Cristo viene, sucede lo que le mencioné y el estado eterno. Y gloria a Dios, hasta aquí llegamos. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Aquí hay un gráfico. El amilenialismo es una postura bien sencilla. No se complica mucho. Por ejemplo, aquí vemos la era, esto se va rápido. Pero aquí vemos la era de Israel, el periodo de Israel.
vemos aquí la primera venida de Cristo y entonces la era de la iglesia. ¿Y qué usted ve entre comillas? El milenio. Es decir, el milenio ocurre desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. No es un milenio literal, sino es un periodo largo de tiempo. Entonces, luego de eso viene Cristo, juicio final y nueva creación y estado eterno. Eso es lo que enseña el amilenialismo. Pasamos a otra posición. Debo decir antes de eso que el amilenialismo se remonta a los años 300 después de Cristo con San Agustín. Ustedes han escuchado a San Agustín, ¿verdad? Ese gran teólogo fue que dio origen a este sistema escatológico en los años 300 y ha sido muy popular, sobre todo en los últimos años, aunque en la era pasada, después de Agustín, muchos grandes teólogos fueron amilenialistas. Entonces pasamos ahora a el postmilenialismo. Esta posición y la anterior se parecen bastante. El postmilenialismo sostiene que el regreso de Cristo se va a efectuar después del milenio. Es postmilenio. ¿Eso qué significa? Que es después de qué? Del milenio. Entonces, para ellos, ¿qué es el milenio? Bueno, a diferencia de los amilenialistas, los postmilenialistas entienden que habrá un milenio figurado. Al final de los tiempos habrá un progreso del evangelio donde el evangelio va a ganar más, vamos a decir, más adeptos, donde el evangelio se va a predicar más, donde el evangelio va a llegar hasta todos los confines de la tierra. Entonces, ese periodo donde el evangelio triunfa, ¿verdad?, es lo que ellos llaman el milenio. Puede durar 500 años, 100 años, 200 años, 700 años, pero no son 1000 años literal. Uno de los autores más conocidos del postmilenialismo, de nombre Loraine Buckner, él dijo: el reino de Dios se extiende en el mundo a través de la predicación del evangelio y la obra del Espíritu Santo, y eventualmente una gran mayoría de los hombres serán salvos. Es decir, esa predicación llevará a que al final de los tiempos una gran mayoría de hombres sean salvos. Entonces ese periodo de paz que vendrá sobre el mundo, ese periodo de, vamos a decir, de tranquilidad que el mundo va a experimentar en un futuro, será el milenio. Ese milenio, como también escribe otro hermano, habrá progresivamente un aumento de paz, de bendiciones espirituales e incluso de prosperidad material, hasta que venga el Señor a buscar a su pueblo. Y, igual que el amilenialismo, una sola venida de Cristo, el juicio de los creyentes, no para ver si son salvos, sino para recompensarlos, y el juicio de los incrédulos, nueva creación y estado eterno. John MacArthur escribió, ¿verdad?, sobre el postmilenialismo, diciendo que el mundo experimentará una era dorada de paz, prosperidad y bendición, tras un largo periodo de un mundo ampliamente cristianizado. Este reinado milenial conducirá al regreso de Jesús desde el cielo. En ese momento Jesús resucitará a los muertos en él y juzgará a toda la humanidad, incluyendo a los justos e injustos. Esta enseñanza se remonta a los años 1600 y fue muy popular
hasta principios de los 1900. Sufrió un duro golpe por las guerras mundiales que experimentó el mundo. Hoy en día, esta posición no es muy seguida, ¿verdad? Porque es muy difícil sostener que el mundo va hacia una mejoría, ¿verdad? Porque la premisa del posmilenialismo es que el mundo va no de mal en peor, sino de mal a bien. Y eso, evidentemente, que sería un poquito difícil de sostener, ¿verdad? Porque un poquito cuesta arriba sostener, ¿verdad?, que vamos a una mejor sociedad, cuando en realidad vamos en declive. Hay un gráfico parecido al milenialismo, era de Israel, era de la iglesia, milenio, que en vez de ser desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, es un periodo antes del regreso de Cristo que puede durar 100 años, 200 años, 1000 años. No hay, los postmilenialistas no enseñan como mencionaba, 1000 años literales. El premilenialismo. Aquí es muy probablemente donde vamos a extendernos más, porque el premilenialismo significa que Cristo viene antes de ¿qué? Del milenio, es decir, premilenio. Cristo viene primero. En el premilenialismo hay dos escuelas. Está la escuela, vamos a decir, el premilenialismo clásico o histórico, y el premilenialismo dispensacional, que aunque se parecen, pero tienen grandes diferencias. El premilenialismo histórico es la postura más antigua. Es la postura de muchos de los padres de la iglesia y de muchos hombres de los primeros años del cristianismo. Es decir, que el premilenialismo histórico o clásico ha estado presente, podríamos decir, durante todo el periodo de la iglesia. El premilenialismo sostiene que no hay un rapto pretribulacional, es decir, la iglesia pasa por la gran tribulación, seguido de esto el regreso de Cristo, y a diferencia del postmilenialismo y del amilenialismo, el premilenialismo sí cree en 1000 años de un reinado terrenal de Cristo de 1000 años. Aunque muchos premilenialistas históricos dicen que pudiera ser que ese milenio no dure necesariamente 1000 años, puede ser menos, puede ser más. Aunque los premilenialistas históricos creen en una conversión futura de Israel, no todos entienden que habrá una restauración nacional de Israel. Ellos entienden sí que la atadura de Satanás no ocurrió en la primera venida, sino que es un evento futuro. Y cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás será suelto, armará una revuelta, muchos serán engañados, y entonces ahí será destruido junto, ¿verdad? Y lanzado al lago de fuego junto ya con el anticristo y el falso profeta. Por ejemplo, ya de manera resumida, el premilenialismo histórico sostiene que Cristo regresa después de la tribulación y antes del milenio. Cristo ya reina desde el cielo, pero más plenamente en el futuro. Una de los autores premilenialistas históricos más conocidos, llamado John Eldon Ladd, formuló lo que se conoce como el ya, pero todavía no. Es decir, Cristo reina, pero todavía no en su esplendor, porque falta ese reinado literal sobre la tierra. Habrá una sola resurrección al final del milenio,
La iglesia es la continuidad de Israel, aunque para el Israel étnico habrá una futura conversión. Entonces tenemos la otra escuela, que es el premilenialismo dispensacional. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Dispensacionalismo. ¿La han escuchado? Sí, ¿verdad? De eso se ha hablado. Don Pablo aquí habló muchísimo de eso. Se le llama dispensacional porque ve la historia de la Biblia en diversas dispensaciones o periodos de tiempo de administración. Algunos autores entienden que hay 7 dispensaciones, otros que hay 8 dispensaciones, otros que hay 9 dispensaciones. El propósito de estas dispensaciones, según el dispensacionalismo, es que en ese tiempo Dios gobierna el mundo, se relaciona con la humanidad, Dios prueba a la humanidad bajo ciertas condiciones específicas, lo juzga y luego entonces comienza, vamos a decir, otra dispensación. Como vimos, el premilenialismo es tan viejo como la iglesia, pero el dispensacionalismo no. El dispensacionalismo nace en los años 1800 con John Nelson Darby y otros hermanos que son los fundadores del movimiento de los hermanos. Y del movimiento de los hermanos venimos evidentemente, ¿quiénes? Nosotros. Estos hermanos tenían una pasión por estudiar las cosas futuras y también corregir algunas deficiencias que ellos entendían que había en el ámbito eclesiástico. Así que luego de estudiar la Biblia dieron inicio a este nuevo pensamiento. Una de las cosas que más, vamos a decir, se señala del dispensacionalismo es que es reciente comparado con las demás posiciones, pero evidentemente que porque algo sea reciente no necesariamente es un error. Los premilenialistas, bueno, aquí, déjame ver, aquí hay vamos a hacer un resumen. Cristo regresa antes de la tribulación para resucitar a los creyentes muertos, es decir, la iglesia no pasa por la gran tribulación. El reinado de Cristo es futuro. Cristo en su venida vino a instaurar su reino, los judíos rechazaron ese reino, así que ese reino fue pospuesto para el regreso de Cristo. Habrá un programa de resurrecciones desde el regreso de Cristo, comenzando con los muertos en Cristo que van a ser resucitados antes de o cuando Cristo venga a raptar su iglesia, luego los santos del Antiguo Testamento resucitan después de los 7 años de tribulación y antes de que Cristo venga a instaurar su reino milenial, según el sistema dispensacional. El regreso de Cristo, y aquí este es uno de los puntos más destacables o más importantes del dispensacionalismo. Es el único sistema que divide la venida de Cristo en 2 partes. Una primera parte, conocido como el rapto secreto, antes de la tribulación, para venir a buscar a los que son de Él. Luego una tribulación de 7 años. Luego de esa tribulación de 7 años, donde Israel esa tribulación es para Israel, según el dispensacionalismo, para la casa de Jacob. Y los creyentes entonces en el cielo celebran el tribunal de Cristo. Luego Cristo viene después de esos 7 años, la batalla de Armagedón, los impíos son destruidos, los creyentes pasan al reino milenial, ya, ¿verdad?, con Cristo descendiendo con los creyentes que estaban en el cielo con cuerpo glorificado, y entonces ahí Satanás es atado. 1000 años literales, enseña el dispensacionalismo. Luego de esos 1000 años entonces
Satanás es suelto, engaña, hay una revuelta ahí de algunos que se vuelven en contra de Dios, y entonces Satanás es destruido, el juicio del gran trono blanco, la muerte segunda que menciona Apocalipsis 20, y entonces nueva creación y el estado eterno. Una de las cosas que el dispensacionalismo plantea es una clara distinción entre Israel y la iglesia. Es decir, Israel es una cosa, la iglesia es otra. Y evidentemente eso significa entonces que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento se deben cumplir no en la iglesia, sino en el reino milenial, en ese periodo de 1000 años, donde allí se van a cumplir los pactos, según el dispensacionalismo, de los pactos que Dios prometió a los antepasados. Aquí hay un gráfico también, que es un gráfico sencillo, la era de Israel. Vemos aquí la era de la iglesia. Hay una tribulación de 7 años. Esa tribulación, según el dispensacionalismo, es para Israel, para purificarlos, para prepararlos cuando Cristo regrese y cumplir la profecía de Zacarías de que y mirarán a mí, a quien traspasaron, y otras profecías también. Luego entonces viene el milenio, de 1000 años literales, como le decía. Luego el juicio final, nueva creación y el estado eterno. El dispensacionalismo enseña otras cosas. Lo único que por falta de tiempo no podemos adentrarnos a eso. De hecho, es el sistema que más se enfoca en algunos detalles, el dispensacionalismo. Entonces, aquí hay una... bueno, espérate, este gráfico, yo estaba en el gráfico del premilenialismo histórico. Este es el gráfico dispensacional. Está un poquito más claro ahí. ¿Lo ven? Lo ven allá, 7 años de tribulación, el rapto, 7 años, mírenlo ahí. Esto no enfoca bien, pero mírenlo ahí. Regreso de Cristo, milenio, juicio final, nueva creación. Aquí hay una tabla comparativa, quizá ustedes no lo vean, pero lo podemos enviar al grupo, de los 4 grupos. El amilenialismo, ¿qué cree según la venida de Cristo? Que será un acontecimiento único. No hay distinción entre arrebatamiento y segunda venida. Introduce el estado eterno. El postmilenialismo cree que la segunda venida, igual que el amilenialismo, solamente, ¿verdad?, con la particularidad del milenio que les expliqué. El premilenialismo histórico, igual, Cristo regresa antes del milenio en una sola venida. Y el dispensacionalismo entonces enseña que la venida de Cristo es en 2 partes: arrebatamiento para la iglesia, segunda venida a la tierra 7 años más tarde. En cuanto a la resurrección, el amilenialismo y el postmilenialismo enseñan una resurrección general de creyentes e incrédulos en la segunda venida de Cristo, una resurrección general de creyentes, igual el postmilenialismo. El premilenialismo histórico, una resurrección del creyente al comienzo del milenio, una resurrección de incrédulos al final del milenio. Y el premilenialismo dispensacional, como algunos han llamado, tiene un programa de resurrecciones. La iglesia en el arrebatamiento es levantada, santos del Antiguo Testamento y de la tribulación en la segunda venida, y los incrédulos al final del milenio. En cuanto a los juicios, el amilenialismo, postmilenialismo, un juicio general para todas las personas. El PH, que es el premilenialismo histórico, juicios en la segunda venida, juicios al final de los 1000 años. Debería decir los 1000 años ahí. Premilenialismo dispensacional, en cuanto a los juicios, la obra de los creyentes en el arrebatamiento, juicio de los gentiles al final de la tribulación.
e incrédulos al final del milenio. ¿Me están siguiendo? El amilenialismo, en cuanto a la tribulación, se experimenta tribulación en esta era presente. El postmilenialismo se experimenta tribulación en esta presente era. El premilenialismo histórico, la iglesia atraviesa la futura tribulación, es decir, a diferencia del amilenialismo y el postmilenialismo, el premilenialismo histórico sostiene que habrá al final de los tiempos un periodo específico de tribulación, como describe la Biblia, aunque no necesariamente de 7 años, y que la iglesia pasará por ese periodo y que Dios la va a guardar. En cuanto al dispensacionalismo, la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. En cuanto al milenio, ya creo que estamos claros ahí, ¿verdad? En cuanto a Israel y la iglesia, el amilenialismo sostiene que la iglesia es el nuevo Israel. No hay distinción entre Israel y la iglesia. El postmilenialismo sostiene que la iglesia es el nuevo Israel. No hay distinción entre Israel y la iglesia. El premilenialismo histórico sostiene que hay alguna distinción entre Israel y la iglesia, que hay un futuro para Israel, pero la iglesia es el Israel espiritual. El dispensacionalismo sostiene que hay una distinción total, algunos han dicho radical, entre Israel y la iglesia, y que habrá un programa distinto para cada uno. Quisiera que por lo menos leamos Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, que es el asunto más controversial y discutido en cuanto a estas posturas. Apocalipsis 20 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató en minúscula, lo ató en singular, y lo ató por 1000 años, hablando de Satanás, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, que es el anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Miren, hermano, yo sé que usted se está preguntando ¿qué va a pasar con Israel? Porque uno ve las noticias y ve todo referente a ello y se pregunta ¿qué va a pasar con Israel? Lo primero es que Israel es un pueblo rebelde y apartado de Dios. Es un pueblo rebelde y apartado de Dios. Es un pueblo que promueve cosas anticristianas y antidios. Una de las mayores marchas en favor del orgullo LGTB ocurre en Israel. Y nosotros vemos también que aunque Israel busca defenderse, pero en esa autodefensa vamos a decir que también han cometido muchas atrocidades. Eso hay que decirlo. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque dice Pablo que ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Si no debe sorprendernos que Israel actúe de esa manera, porque Israel está endurecido. Israel se ha apartado de Dios. Israel está, de hecho, es un pueblo que negó a Cristo. Un pueblo que negó a quien vino
a redimirlos, lo negó. Entonces, en Romanos 11, nosotros podemos ver que también hay un futuro para el Israel. Hay un futuro de conversión para este pueblo. Este pueblo deberá pasar por un proceso de purificación, por un proceso de tribulación, donde definitivamente pondrá su mirada en Cristo. Y como dice Pablo en Romanos, y luego todo Israel será salvo. Ahora bien, hermanos, esto no significa que en ese tiempo la totalidad del pueblo de Israel va a ser salvo. No, ¿verdad? No es así, sino que habrá un remanente que pongan su fe en Cristo. Aquellos que miren a Cristo serán los que van a ser salvos. En el Antiguo Testamento, no todos los israelitas eran salvos, sino aquellos que ponían su fe en eso que, en aquel, ¿verdad?, que era invisible, como dice la palabra, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y ahora en la era presente, siempre hay un remanente, no todos son salvos. Aún en la iglesia, ojalá que aquí no suceda, que todos, ¿verdad?, seamos salvos, pero siempre habrá un remanente fiel. Hermano, y queremos decir que la salvación en cualquier periodo de la historia, pasada, presente y futura, es por la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento la salvación no era por obra, no era por cumplir la ley, era por la promesa, ¿verdad? Era por la gracia de Dios. Así es ahora y así será en el futuro. No crea que en el futuro la gente se va a salvar por guardar ciertas cosas. Es por la fe en el Salvador que es Cristo. Y, hermanos, Dios definitivamente que ha administrado, podríamos decir, la historia de la redención. En el antiguo pacto, vamos a decir, que muchos israelitas y pocos gentiles eran salvos. En esta era, muchos gentiles y pocos israelitas son salvos. En el futuro, muchos israelitas, muchos gentiles serán salvos. Y todos entonces pertenecemos al pueblo que Dios ha escogido y que Dios ha redimido de toda lengua y pueblo y nación. Quisiera terminar, hermanos, con estas palabras finales de quien escribe o de quien habla. Miren, nosotros podemos estar, vamos a poner esto más, nosotros podemos estar en desacuerdo en algunos puntos secundarios, pero hay algunos puntos fundamentales que nos unen con bautistas, con reformados y aún con algunos grupos pentecostales. Y nosotros debemos alabar a Dios por eso. Porque en detalles secundarios, es verdad que hay desacuerdo, pero esos detalles secundarios, aunque pueden variar el modo de ver ciertos asuntos de la Biblia, al final, no hay problema en cuanto a la salvación y a la sana doctrina. Así que yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Hay puntos fundamentales en los que estamos de acuerdo: amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas y dispensacionalistas. El primer punto en lo que estamos de acuerdo: Cristo vuelve personalmente en gloria y poder con un reino por los siglos de los siglos. Estamos de acuerdo todos en eso. Que unos crean que es 1000 años antes, 1000 años después o que antes, esos detalles son discutibles y uno puede sentarse a estudiar y habrá buenos argumentos de ambas partes. Pero Cristo viene, hermano.
personalmente en gloria y poder, y ese reino será por siempre. En segundo lugar, en su venida, los que han muerto en Cristo van a resucitar, serán recompensados de acuerdo a sus obras. Además, los incrédulos serán juzgados con pena de eterna perdición. Y eso debe motivarnos a predicar la palabra, a predicar el evangelio, porque, ¿verdad?, hay juicio para los que no crean en Cristo, serán juzgados. Otro de los puntos fundamentales en los que estamos de acuerdo: Cristo va a derrotar a todas las fuerzas del mal. A todas. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20. No pudimos explicarlo, quizá el próximo miércoles podamos explicar algo más del capítulo 20, solamente lo leímos. Pero miren lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, al final Cristo vence, y los que somos de Él venceremos junto con Él. En cuarto lugar, los creyentes vivirán con Cristo por siempre. Los que rechazaron a Cristo serán arrojados al lago de fuego por toda la eternidad. Y en quinto lugar, un punto fundamental que nos une es que la palabra de Dios es la fuente principal y guía para entender la escatología. Tanto milenialistas como postmilenialistas, como dispensacionalistas, entienden que la palabra de Dios es la autoridad suprema para entender la escatología. Y termino con esta palabra, hermano. Sobre las profecías bíblicas hay ciertas cosas que no están del todo claras. Ocupémonos de guardar y obedecer las que sí están claras. Muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas que no están claras y obviamos aquellas que sí están claras. Apocalipsis 1:3 nos dice: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Si usted y yo nos ocupamos en este mensaje profético, en hacer caso, en eso que está escrito, seremos dichosos y bienaventurados. El próximo miércoles nos vamos a enfocar en estos puntos esenciales y lo vamos a ver más detenidamente, algunos pasajes, ¿verdad?, sobre algunas cosas que van a acontecer en la venida de Cristo y nuestra eterna esperanza, que es el cielo junto con el Señor. Así que